Habíamos dejado a la expedición Malaspina cuando acababa de doblar el mítico Cabo de Hornos, el impresionante espolón del continente americano y uno de los hitos más difíciles de la navegación oceánica. Hacía 6 meses que las corbetas habían salido de Cádiz y los oficiales podían estar satisfechos de una navegación sin apenas incidentes por una de las regiones más temidas e inhóspitas del globo. En el capítulo anterior, el equipo visitó como Malaspina una estancia ganadera, símbolo de la riqueza argentina, siguiendo durante unos días a los legendarios y novelescos gauchos en sus errantes galopadas, compartiendo asados y milongas. En Buenos Aires fueron recibidos por el expresidente de Argentina, el doctor Raúl Alfonsín, quien realizó un claro análisis de las ideas de Malaspina sobre el mito de la riqueza de estos territorios. En la Reserva Natural de Península Valdez filmaron La Ballena Franca, que se reúne aquí todos los años para aparearse. Hoy está al borde de la extinción, pero en el siglo XVIII era tan abundante que un barco podía cazar 50 de ellas en un mes. La inmensidad de este paisaje se impone a quienes lo visitan, pero los indios patagones, perfectamente adaptados a él, crearon una rica cultura hoy casi desaparecida. El equipo viajó al interior para conocer a Ramón Pintado, uno de los últimos tehuelches puros. En el interior de la cordillera de los Andes pudieron contemplar el glaciar Perito Moreno, uno de los mayores glaciares del sur del continente americano. Cada 6 o 7 años, cuando sus hielos llegan a dividir el lago al que fluye, la presión de las aguas provoca un brutal rompimiento que constituye uno de los más impresionantes espectáculos que pueden contemplarse en la naturaleza. Las Islas Malvinas, en los confines del Atlántico Sur, eran la puerta que dominaba el acceso al Pacífico. Se hace difícil imaginar cómo ese desolado paisaje, que apenas había cambiado desde la época de Malaspina, podía provocar la codicia de las grandes potencias. Los trágicos restos del conflicto entre Argentina y la Gran Bretaña eran, sin embargo, una confirmación cruel y sobrecogedora de una guerra sin sentido. En el estrecho de Magallanes, el equipo tuvo un agradable encuentro con el buque oceanográfico español Hespérides, que transportaba la expedición española a la Antártida. Al igual que lo fueron en su tiempo las corbetas de Malaspina, este buque representa lo más avanzado de la tecnología naval. Ayudados por los expertos submarinistas del estrecho, intentaron en sus frías aguas hallar restos de viejos navíos españoles. Finalmente, el equipo, siguiendo la ruta de las corbetas, acometió el siempre difícil reto de cruzar a vela el Cabo de Hornos. Después de varios intentos fallidos, debido a los durísimos vientos que reinan en la zona, pudieron cumplir uno de los sueños de todo navegante oceánico. Pero la natural euforia que supuso para los hombres de Malaspina doblar el Cabo de Hornos no quería decir que hubiesen terminado las dificultades. A partir de ahora, la expedición habría de navegar por una de las costas más inhóspitas del mundo, soportando un clima realmente duro, tal y como lo describe el comandante en su diario. En el cielo, abigarradas nubes plomizas corrían atropellándose, dejando caer una pertinaz garúa. Fortísimas gotas de agua helada herían con frialdad las caras y las manos de aquellos tripulantes que la necesidad de la guardia mantenían a la intemperie. Entre el Cabo de Hornos y Chiloé, el puerto de refugio más cercano, se extendía una costa de más de 2000 kilómetros, bautizada con trágicos nombres como Ensenada Última Esperanza, Isla Desolación o Bahía Inútil. Los barcos preferían internarse en el Pacífico y encarar la travesía lejos de estas agrestes costas. Nosotros navegamos ahora a bordo del buque escuela chileno Esmeralda rumbo a San Carlos de Ancud, en la isla de Chiloé. Su comandante nos explica que el rumbo que hoy seguimos debió ser muy parecido al que siguieron las corbetas Descubierta y Atrevida, aunque probablemente no tuvieran un día tan radiante como este de hoy.
las velas del Esmeralda se arrían siguiendo los pitidos de órdenes del contramaestre, una tradición que nos traslada a los tiempos en que el comercio marítimo mundial solo se hacía impulsado por los vientos. Timonel, estribor 15 grados de caña. Cantando proa cada 5 grados. Este pequeño y tranquilo puerto pesquero, que ha perdido su nombre hispano de San Carlos para quedarse con el indígena de Ancud, había sido fundado solo unas décadas antes de la llegada de la expedición, precisamente como resguardo de los buques que hacían la ruta del Cabo de Hornos. Hoy, las murallas de este fuerte son el testimonio de un pasado en el que era una pieza clave en el Imperio español. Chiloé fue uno de los últimos lugares en donde flameó la bandera española en América del Sur. La situación de Chiloé en el extremo del continente, en el confín de las tierras habitadas, sus brumas y pertinaces lluvias, la profunda identificación del hombre con su terruño, sus verdes rías de mitos y leyendas, nos evocan una región de España de marisqueros y pescadores. Sin embargo, estamos a más de 12.000 kilómetros de Galicia y el paisaje y el paisanaje no es el mismo. Y al oeste con la arena de Cucao. Chiloé, Chiloé, Chiloé. Tierra de mitos, leyendas y querer. De paisajes verdes sin fin. Y aunque lejos me encuentre, no te olvidaré. Nueva Galicia, como llamaron los conquistadores a Chiloé, era un inmenso bosque. Y el bosque se convirtió en la principal riqueza de la isla. En el pasado, sus árboles salían rumbo a El Callao o Guayaquil para formar ese otro bosque flotante que eran las escuadras de la Armada Española. Imagínense la majestuosa vista de un bosque inmenso todo lleno de árboles tan robustos que no es extraño sacar de uno solo 500 o 600 tablas de calidad sobresaliente. Anualmente son más de 200.000 las tablas que se extraen de la isla. El bosque nativo de árboles con sonoros nombres como luma, pellín, litre o que huele, retrocede inexorablemente por la presión de compañías madereras multinacionales. Al habitante nativo solo le van quedando los pequeños espacios forestales de escasa rentabilidad. Los indios huilliches, con una explotación moderada y no devastadora del bosque, tratan de religarse con su milenaria tierra, porque ser indígena es estar unido a la tierra de los antepasados. Este es don Carlos Lincomán, el actual cacique de los huilliches de Chiloé, el mismo pueblo con el que se encontró la expedición en 1790. Estos indios que pueden contarse entre los araucanos son de color muy moreno, ojos vivos, facciones abultadas, no muy altos pero fornidos, ágiles y circunspectos. Los huilliches recibieron a Malaspina con orgullo y hospitalidad y hoy, 12 de octubre, fecha no de celebración, sino de conmemoración y reivindicación, nos invitaron a compartir una de sus fiestas tradicionales, el curanto. Los hombres excavan un gran hoyo en la tierra, pues en la época prehispana los huilliches no conocían la cerámica. Mientras, las mujeres preparan los milcaos de papas. En el hoyo se calientan con madera las piedras sacadas del río cercano. Entre sorbo y sorbo de mate, se espera a que las piedras alcancen su máxima temperatura. Se retira entonces la leña
y se echa sobre ella el alimento que en estas costas, como en Galicia, son almejas, mejillones y tal vez algún salmón. Se coloca una capa de helechos y encima los milcaos. Finalmente se cubrirá con el manto de la tierra y todo cocerá lentamente al vapor de los moluscos. Queridos compañeros, amigos, hermanos, amigos de España, para el pueblo indígena de Chiloé, esta allegación de voluntades de las cuales se solidarizan el día de hoy con un solo objetivo, hacer un pequeño recuento, o sea, recordar en primer lugar lo que significó la llegada de España en Chile. El reflejo nuestro significa recordar más quizás en la miseria en que nuestro pueblo quedó convertido después de la conquista. Esto no significa herir a los hermanos españoles, que para nosotros la dictadura fue mucho más peor que la asistencia de los conquistadores. La inusual presencia de españoles en este acto hizo que las palabras de don Carlos fueran conciliadoras hacia la historia, pues es el presente y sobre todo el futuro lo que realmente preocupa. Después de los discursos, el curanto estaba ya en su punto y comenzó la fiesta. El olor que empezaba a desprender esta para nosotros insólita mariscada con patatas era exquisito, propio de todo almuerzo que se hace con tiempo, sin prisa y con unos cuantos siglos de sabiduría popular. Esta es la playa de Tenaún. Cuenta la tradición que cuando Malaspina llegó a estas costas tuvo lugar un extraordinario encuentro entre su amigo el marino don José de la Moraleda y la bruja más famosa del lugar. Esta bruja puso en seco el barco de Moraleda y este, admirado por sus increíbles poderes, le regaló un libro que sería desde entonces el libro mágico de la brujería en esta isla. Durante nuestra estancia aquí nos han contado multitud de leyendas como esa. Y es que aquí en Chiloé la fantasía y lo insólito forma parte de la realidad cotidiana de los habitantes que aquí viven. Por ejemplo, la casa que había aquí hace unos instantes, como ven, ha desaparecido y probablemente se encuentre en otro lugar de la isla, a muchos kilómetros de aquí. Bueno, esto no ha sido un truco cinematográfico ni tampoco magia. Ya les decía que aquí en Chiloé ocurren cosas muy especiales. Cuando una persona se quiere ir a vivir a otro sitio, no se construye una casa nueva o se compra otra. Sencillamente se la lleva consigo. Y esto es gracias a un sistema de colaboración entre vecinos muy ancestral llamada la Minga de Chiloé. ¿Qué vamos a hacer con este edificio antiguo? Si lo demolemos o Se ha convocado al pueblo para organizar el traslado de una casa. Esta reunión se llama la súplica, es decir, un llamamiento para que los vecinos colaboren. Creo que también esta minga va a incluir una tira por el mar, porque el sitio donde está ubicado es bastante distante de aquí del lugar y sería difícil transportarlo por la playa y es más fácil entonces por el mar. Entonces ahora no nos queda más que empezar a trabajar, salir a buscar las yuntas y hacer todos los preparativos del caso, reunir la madera, ir a... Se dividen en cuadrillas, cada cual según su especialidad. La primera faena es acudir a uno de los bosques cercanos que, una vez más, les proporcionará generosamente la madera que necesitan para el trabajo. El maestro carpintero responsable de la tirada
mide bien la casa para calcular su volumen. Durante un día la casa se convierte en astillero. Se va dando forma a los troncos de árbol para construir las yugueras. Los clavos de sujeción son también de madera. Aquí, en Tenaún, todos son expertos carpinteros. Es necesario apuntalar bien la construcción para que resista el arrastre y no se resquebraje su estructura. Ayudados por los toros, sus inestimables compañeros de trabajo introducen debajo las yugueras que a modo de patines permitirán que se deslice por el terreno hasta la orilla del mar. Se encajan lo mejor posible a las vigas maestras y se amarran con fuertes cadenas. Unos grandes bloques de corcho sintético permitirán que la casa flote cuando al amanecer suba la marea. Se colocan a la altura de lo que será la línea de flotación, ya que durante unas horas será más embarcación que vivienda. Y ya está todo a punto. Solo queda esperar al siguiente día. A las 6 de la mañana, después de un consistente desayuno que buena falta va a hacer, los vecinos van llegando con sus yuntas de toros. En esta ancestral costumbre que es la minga, nadie cobra por su trabajo. Eso sí, el propietario de la casa se compromete a que el vino no falte en ningún momento, así como a ofrecer una comida que acaba en fiesta cuando la vivienda esté ya en su nuevo emplazamiento. Solo hace falta enganchar los toros para que en unos momentos presenciemos algo insólito. ¡Adelante! A veces, por estas tierras, cuesta trabajo dar crédito a lo que se ve. Sin embargo, todo esto parece algo completamente normal para las gentes de Tenaún. Hombres y bestias, juntos en este descomunal esfuerzo, nos permiten por unos momentos poder vislumbrar cómo se pudieron llevar a cabo en el pasado las enormes empresas de construcción e ingeniería. La primera parte de este insólito sistema de mudanza ha terminado. Se ha arrastrado la casa a la orilla en el momento en que la marea estaba más baja. Hasta que no comience de nuevo a subir, hay tiempo para que todos, incluidos los animales, recuperen energías. A medida que la marea sube, la estructura comienza a flotar como un barco. Al parecer, todos los cálculos estaban bien hechos y la casa, poco a poco, parece querer navegar. Y cómo no, esta embarcación recién botada ha de llevar en su singladura por la ría de Tenaún una bandera que la identifique. Le corresponde el honor al maestro carpintero. Un buzo mariscador amarra a las yugueras las maromas de dos pesqueros que ahora harán de remolcadores. Con su imagen a medio camino entre una procesión marinera del Carmen
y las operaciones de rescate de un maremoto, la casa inicia su navegación hasta el otro lado de la ría. Y con unas cuantas millas sobre su casco, el insólito buque arriba a su nuevo destino. Todo ha resistido bien, y a primera vista no se descubre ningún desperfecto. Pero a partir de este momento, comienza lo más difícil. El arrastre es ahora cuesta arriba y ha de hacerse con mucho cuidado. No se sabe lo que habrá podido sufrir la estructura que podría ceder por el sitio menos pensado. A los toros, ya muy castigados, les cuesta cada vez más tirar de la casa, que pesa bastante a causa del agua que la empapa. Todos están muy cansados y hay que recobrar fuerzas. Los últimos metros son los de mayor dificultad. Y por fin se ha conseguido. Gracias a la desinteresada ayuda de sus vecinos, la familia, que tan solo hace unas horas vivía al otro lado de la ría, se encuentra con su residencia instalada en su nuevo terreno. Todo acaba en una alegre fiesta recompensa a la solidaridad. El vino, la chicha de manzana y la música se prolongan hasta la noche. Cuando mañana se levanten los habitantes de Tenaún, todo será como cualquier otro día. Lo único que habrá cambiado ligeramente será el paisaje. Desde Chiloé las corbetas continúan su viaje hacia el norte. Mientras la descubierta se dirige al puerto de Valparaíso, la atrevida pone rumbo a la isla de Juan Fernández. Hasta el viaje de Juan Fernández en el siglo XVI, la navegación entre el Callao y Valparaíso se hacía costeando. Recorrer los 4.500 kilómetros que separan los dos puertos duraba nada menos que 6 meses debido a la corriente de Humboldt que sube desde el sur. Pero Juan Fernández se alejó muchas millas de la costa, reduciendo la travesía a tan solo un mes. Juan Fernández era un magnífico navegante y astrónomo, y fue tanto el asombro que causó su viaje que al llegar a Lima nuevamente, la Inquisición lo juzgó como brujo. En la nueva ruta que abrió Juan Fernández se encontraba este archipiélago que hoy lleva su nombre. Durante siglos, estas islas fueron refugio de piratas, corsarios, balleneros, contrabandistas y también de expediciones científicas como la de Vancouver o la del propio Malaspina. La isla de Juan Fernández se llama también la isla de Robinson Crusoe. El novelista Daniel Defoe sitúa aquí en Juan Fernández su famosísimo personaje Robinson Crusoe, aquel navegante inglés que durante 28 años vivió de náufrago aquí en la más completa de las soledades. Estamos arribando a la isla Robinson Crusoe. Estamos distantes 600 kilómetros del continente. Vamos a aterrizar en una pista rústica, parte del encanto de este archipiélago, al cual vengo ya por más de 30 años. Y estoy tan enamorado como cuando recién la conocí. Pero el personaje ficticio de Robinson Crusoe está basado en la peripecia real del marino escocés Alexander Selkirk, que habitó completamente solo en esta isla durante 4 años y 4 meses, hasta que acertó a pasar por allí el filibustero Dampier y lo rescató. Casi había olvidado el idioma y le costó no poco esfuerzo adaptarse nuevamente a la vida social. Al regresar a Londres, su historia llegó a oídos de Daniel Defoe, que escribió su célebre Robinson Crusoe, una de las grandes novelas de aventuras de todos los tiempos.
Desde la pista de aterrizaje bajamos por un tortuoso camino al pequeño embarcadero desde donde iremos en lancha a la parte sur de la isla. Este aspecto volcánico y desolado es muy diferente al que encontramos descritos en la novela, ya que Daniel Defoe situó a la isla en una latitud tropical. Al bajar hacia el cráter de este antiguo volcán, hoy inundado por el mar, experimentamos la emoción de poder vivir también nosotros una experiencia en esta tierra de leyenda. Ya de camino, vamos identificando los lugares donde vivió Alexander Serkis. Ni que decir tiene que la lectura obligada durante nuestra estancia en Juan Fernández sería Robinson Crusoe. En cada recodo íbamos encontrando algo que estaba descrito en la novela. Pero hoy en día, Juan Fernández es una isla habitada. Sus escasos pobladores se agrupan en torno al único valle fértil. Viven de la pesca de la cotizadísima langosta, de la que exportan más de 70.000 ejemplares al año. Su aislamiento del continente le confiere una vegetación y fauna diferenciada que convierten a la isla en una interesante reserva natural. Esto es lo que queda de la fortaleza española que en un tiempo defendió la isla. Fue también un presidio, y en estas cuevas estuvieron presos durante la Guerra de la Independencia los insurrectos criollos chilenos desterrados por los españoles. Tan solo 100 años antes, el solitario Selkirk subía cada mañana a lo alto de este mirador, desde el que se contempla toda la isla. Aunque nosotros acometemos hoy la intrincada ascensión en cabalgadura, damos fe de lo penoso que debió ser para Serkis subir todos los días hasta la cumbre, aunque según cuenta, el ejercicio diario le acabó haciendo capaz de trepar con una velocidad sobrehumana. En este paraje, durante más de 4 años, escrutaba ansiosamente el horizonte a la busca y espera de la nave salvadora que le arrancara de su aislamiento y le permitiera abandonar su dominio solitario para ver algún día a sus semejantes y quizá regresar a su tierra natal. Estos fuertes vientos que se levantan de improviso en estas islas del Pacífico son muy frecuentes y casi siempre presagian lluvia. Bajamos lo más rápido que pudimos a guarecernos antes de que oscureciera, y qué mejor sitio para pasar la noche que la cueva en la que habitó Alexander Serkis durante años. Poco queda ya de su choza, que al parecer, después de muchos penosos trabajos, llegó a conseguir que fuera bastante confortable. Este pertinaz horizonte por el que nunca pasaba ningún barco era el paisaje una y mil veces contemplado mientras cavilaba sobre su triste destino. La experiencia de pasar la noche sin luz eléctrica e improvisando para cenar unas langostas que a duras penas conseguimos pescar y cocer sin más utensilio que un par de botes oxidados, evidenciaba lo inútil que nos podemos llegar a sentir cuando nos vemos privados de las comodidades a las que estamos acostumbrados en nuestras cómodas ciudades. Hay una humareda aquí increíble, ¿eh? Como la vida esta, ¿eh? Fíjate, Robinson aquí. Lo que sí era seguro es que allá nunca podríamos tener para nosotros solos esta imponente luna llena reflejándose en el sedante rumor de las olas. Con nuestra presencia en este lugar nos sentíamos de alguna manera invasores y profanadores de la soledad que aquí dejó Serkis, y percibíamos que flotaba alrededor del fuego su espíritu, luchando por dominar su melancolía y el horror que le causaba su tremenda soledad. Pero Serkis, según nos cuenta Daniel Defoe a través de su Robinson,
terminó por dominar sus depresiones y sufrimientos, llegando a alcanzar una relativa serenidad de espíritu. A la mañana siguiente el viento había amainado y lucía un día espléndido. El equipo no quería abandonar Juan Fernández sin visitar a los simpáticos leones marinos que tienen su colonia en el otro extremo de la isla. Siempre nos habían hablado de los maravillosos fondos submarinos de estas aguas y no resistimos la tentación de hacer una inmersión. Los leones, al principio un poco sorprendidos por la presencia de unos seres tan extraños en sus dominios, no tardaron en echarse al agua y venir a jugar con nosotros sin ningún tipo de agresividad. Sí, realmente era gratificante poder estar aquí en este paraíso jugando por unos días a ser Robinson Crusoe. Pero el equipo tenía que continuar su viaje. No sin un poco de añoranza dejaron atrás la isla con sus recuerdos de Juan Fernández, Selkirk y Robinson y volaron hacia la siguiente etapa, el puerto de Valparaíso. Aquí, los marinos de la expedición Malaspina se reencontraban con la sociedad en el duro ambiente portuario. Ya no debíamos extrañar los nuevos desórdenes de la tropa y la marinería en un puerto donde todo estaba dispuesto para seducir y fomentar los vicios entre la marinería. Vimos casi con indiferencia la deserción de otros 15 individuos. Desde Valparaíso, la expedición pone rumbo al puerto de El Callao en el Perú. Lima era la capital del territorio del Perú y residencia del virrey, representación directa del monarca en América. Esta ciudad, que junto con México, emulaba en el siglo XVIII en esplendor y dinamismo a las grandes capitales europeas, era el centro de la vida política, económica, cultural y religiosa. Los expedicionarios se sintieron fascinados por ella. Tadeo Henke, un prestigioso naturalista, se había unido a la expedición después de un azaroso viaje desde Praga. En esta primera etapa peruana, Tadeo Henke estudió los restos del Tahuantinsuyo, el deslumbrante imperio de los incas. Desde entonces, quedará marcado para siempre por el misterio y la aventura americana. Y cuando la expedición vuelva a recalar en Lima, Henke se quedará en estas tierras para siempre, realizando innumerables estudios botánicos y zoológicos. América se convertía una vez más en tierra de aventura, esta vez científica, fascinando mentes y corazones como los de Mutis o unos pocos años más tarde, Humboldt y Bonpland. Una fascinación que todavía hoy continúa. Nos adentramos por la intrincada selva del Chocó en busca de unos botánicos españoles a los que podemos considerar descendientes del mismo espíritu que movió a Malaspina y sus naturalistas a explorar el universo natural. Queríamos compartir aquella fascinación y nadie mejor que ellos nos podían acercar a cómo era y cómo es todavía en la actualidad una exploración botánica. Como todas las mañanas desde que estamos aquí, salimos con Luis, el vaquiano que nos guía, hacia la selva. Aproximadamente el 40% de las plantas que hoy colectemos no están descritas para la ciencia. Entramos en el bosque y creemos adivinar las sensaciones que tuvieron Mutis, Ne, Henke o Humboldt la primera vez que pisaron estas tierras. Comparar lo que nosotros estamos haciendo hoy en día con los botánicos del siglo XVIII que venían en otras condiciones donde los medios de transporte pues tardaban meses en volver hasta los lugares de donde salían.
las enfermedades que no había medicinas ni vacunas, los tratamientos de aguas que no existían, hacían que su labor fuese difícil y en ella arriesgasen hasta la vida. Hay casos como el de Pineda de la expedición Malespina que murió a los 3 meses de llegar a Filipinas con unas fiebres, o de Leflin en la exploración del Orinoco en Venezuela. Es impresionante contemplar este paisaje desde aquí, desde la playa, por el lugar por donde pasó Malespina cerca de 200 años atrás, que apenas ha variado. Aquí, a pesar de que viven comunidades de negros y hay pueblos indígenas en las cabeceras de los ríos, la civilización del hombre blanco todavía no ha tocado sensiblemente estos bosques. Parece mentira que la codicia del hombre, proyectos de las naciones como la carretera que está diseñada, que va a llegar hasta Nuquí, puedan transformar esta belleza y esta vegetación en algo completamente diferente. Seguramente en pocos años esto será distinto. Sí. Buena pieza. El trabajo que realizamos de la exploración botánica de estas selvas es un trabajo contrarreloj, en contra de esta sociedad que se está comiendo la selva. Venimos como una vez a la semana aquí al pueblo a hacer mercado, y como allí no tenemos electricidad, una de las cosas más estupendas que nos encontramos aquí es una cervecita fría para gozarlo. Como todas las tardes, llueve. El Chocó es una de las regiones del mundo donde más llueve. Esto condiciona el que pueda desarrollarse una de las selvas con mayor biodiversidad del mundo. Esto era una heliconia de aproximadamente 3 metros, llegó a 2 metros y medio. Esta heliconia la encontramos entre los dibujos de la expedición de Mutis. El trabajo de recolectar ejemplares botánicos sigue siendo parecido al que hace 200 años realizaban los primeros botánicos. Las plantas se prensan entre papeles con una primera descripción a la espera de enviarse después al Jardín Botánico de Madrid. La noche llega rápidamente en la selva. La frugal cena de arroz y pescado es el momento apropiado para charlar relajadamente de las incidencias del día pasado y planificar el trabajo del siguiente. Radio Exterior de España. Si estás lejos, siéntenos cerca. El incendio que desde este martes afecta a la Sierra del Desierto de Las Palmas, en el Levante español, sigue sin ser controlado y ha arrasado ya más de 1.800 hectáreas de pinos y matorrales. Las autoridades han calificado este siniestro como una verdadera catástrofe ecológica. Desde Lima, las corbetas Descubierta y Atrevida pusieron rumbo al puerto de Guayaquil en la Audiencia de Quito. No había amanecido cuando se presentó a la vista de todos un espectáculo tan nuevo como placentero: la bahía de Guayaquil. Todo recordaba al espectador admirado que la naturaleza, tan variada como extendida, excede en sus primores maravillosos a las imaginaciones más vivas y arrebatadas. El comandante del buque escuela ecuatoriano Guayas comentaba con admiración las maniobras de las corbetas Descubierta y Atrevida por el estuario. Al parecer, la maniobra de los buques fue perfecta, evitando los peligrosos bancos de arena. Era la primera vez que este moderno buque escuela construido en España llegaba a Guayaquil a vela, anclando incluso en el mismo punto donde, según los dibujos, lo hicieron las 2 corbetas de la expedición. Hoy resulta casi imposible por la contaminación contemplar desde Guayaquil la majestuosa presencia del volcán Chimborazo como fondo de la ciudad. Varios de los mapas de Malaspina
se convierten en puntos de referencia y los únicos mapas bien hechos de ciertos sectores de América del Sur. Esto realmente es para nosotros una herencia extraordinaria y, como digo, una de las cosas que quedó permanente y aprovechable de la expedición Malaspina. Guayaquil es hoy una hacinada ciudad portuaria, donde el tráfico y la contaminación hacen difícilmente soportable la humedad tropical. Como en otros lugares del mundo, si se sale a la periferia, se descubre lo poco que pueden haber cambiado las cosas desde los tiempos de Malaspina. A la sombra de las palmas se encuentran algunas casas armadas sobre 4 o más pilares de madera, típicas de las zonas pantanosas, en donde se da una mezcla de todas las razas, pobreza y miseria, en unas difíciles condiciones sanitarias. Las casas quedan abiertas a los 4 vientos, todas provistas de muelles y canoas para el uso de sus dueños, que suelen ser de casta de negros, mulatos o zambos, quienes consumen sus horas con la indolencia que excita un clima ardiente donde la transpiración es muy copiosa y la ociosidad constante. En Guayaquil tuvo Pineda oportunidad de realizar alguno de sus mejores trabajos zoológicos con la descripción y clasificación de numerosas aves y reptiles. Las iguanas se visten de colores hermosísimos y pueden comer de todo. Montadas sobre los más altos árboles, esperan la caza de algún insecto o algún descuidado pájaro. Se encuentran las más hermosas aves que creó la naturaleza, que compiten entre sí con la vistosidad de su plumaje y la habilidad para la pesca muy abundante en estas costas, en donde viven pequeños poblados de pescadores y carpinteros. Mientras los oficiales se dedicaban a levantar la carta del estuario y Tadeo Genke a estudiar los bosques cercanos a Guayaquil, Antonio Pineda y Luis Né se dirigen a los volcanes Tungurahua y Chimborazo. Con un grupo de indígenas comienzan el difícil camino hacia el Tungurahua, un volcán que había entrado en erupción apenas 11 años de la llegada de la expedición. Alguien del equipo advirtió que José, nuestro historiador, tenía un cierto parecido con Antonio Pineda, y aunque no fue nada fácil convencerle, conseguimos que encarnara al personaje del naturalista en la reconstrucción de la ascensión que íbamos a emprender. En fin, lo que me hace es lo que me... Sí, es que eres clavado, es solo dar un cortecito aquí sí, y ya está. Por la expedición, vale. Bueno. Y tú, solo un cortecito, De acuerdo. Antonio Pineda, como ya sabemos, era el naturalista de la expedición. Era un hombre de una gran vitalidad. De hecho, cuando las corbetas anclan aquí, en Guayaquil, él se dirige a los volcanes Tungurahua y Chimborazo para explorarlos. Hoy nos ha resultado realmente sencillo acercarnos hasta aquí, pero leyendo su diario y contemplando este paisaje nos podemos dar cuenta de las enormes dificultades que se encontró. El pesado y delicado material científico era transportado a lomos de mulas y llamas,
un animal especialmente adaptado a las alturas. Los nativos tampoco parecían notar el esfuerzo de la ascensión, a diferencia de los naturalistas europeos. Bueno, en su ascensión al Tungurahua, Antonio Pineda sufrió algunos de los síntomas del mar de altura, que aquí se conoce por soroche. En fin, estoy tan cansado que mejor que lo oigan en una voz en off más tranquila. La áspera subida hasta aquel formidable peñasco era tan molesta e incómoda que por la forzada agitación de subir 4 horas continuas y con la mucha sutileza del aire, desfallecían totalmente las fuerzas, faltando la respiración a tal extremo, caí en el suelo, donde estuve por largo rato sin poder tomar aliento, sin sentido y perdido el color. No nos quedaba duda de que el Chimborazo era un volcán extinguido. Así lo hacían pensar las lavas, las piedras alteradas por el fuego y las piedras puzolánicas de un tono color ceniza. Por lo numerosos y lo cercanos que están entre sí, esta hermosa zona andina es llamada la Avenida de los Volcanes. El equipo sobrevuela la línea del Ecuador, es decir, en la latitud 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. ...50 años antes, esta zona había sido el centro de la atención científica mundial. Hasta aquí llegaron sabios de la prestigiosa Academia de París bajo el mando de Charles-Marie de la Condamine. Cartesianos y newtonianos trataban de explicar la figura exacta del globo terrestre. Para poder saber cuál de estas dos teorías era la correcta, era necesario medir un grado de arco de meridiano lo más cerca posible del polo y otro en el Ecuador, y compararlos. Por eso la Academia de Ciencias de París envió una expedición a Laponia y otra a la línea ecuatorial, en donde la única tierra accesible a los científicos europeos era la Audiencia de Quito en la América Española. Fue el primer gran experimento científico de escala planetaria. Por parte española participaron 2 jóvenes marinos, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que llegaron a ser los promotores de la renovación científica en la España del siglo XVIII. Hoy, aquí, en la mitad del mundo, es uno de los días más importantes del año, pues justamente es el equinoccio de septiembre, y en el mismo lugar en que los expedicionarios realizaban sus experimentos hace más de 250 años, los niños de un colegio japonés experimentan también ellos algo que solo ocurre 2 veces al año. A las 12 en punto del mediodía, el sol está en su cenit y los rayos caen completamente perpendiculares al suelo. Es por ello por lo que un objeto vertical no proyecta sombra alguna. ¡Arriba! A los científicos de la expedición les llamaron popularmente en Quito los caballeros del punto fijo. La labor que realizaron con los medios de la época fue tan extraordinaria que todavía hoy nos impresiona profundamente. A este monumento en la mitad del mundo llegan turistas de todos los países para experimentar la sensación de tener medio cuerpo en el hemisferio norte y el otro medio en el hemisferio sur. La sensación de sentirse por unos momentos en el centro del mundo tiene su gracia. Si existe una ciudad del mundo donde parece que el tiempo se haya detenido, esa es Quito.
Todo nos sumerge aquí en la América urbana colonial, aquella que vivieron los caballeros del Punto Fijo hace 250 años. En sus plazas y mercados encontramos gentes de rasgos, usos y costumbres inmemoriales, eco de épocas pasadas, aún vivas. Este dibujo de la expedición Malaspina reproduce una forma de viajar a lomo del sirviente indígena que les llamó la atención por su crueldad. Para observar la reacción de la gente, el equipo hizo una reconstrucción de la escena. Así el transporte. La indiferencia fue casi general, pues hoy, aunque no cargan personas, los bultos que llevan en los mercados son enormes. Achacaban este injusto sistema de transporte solo a la época de los españoles, pero en realidad se prolongó hasta bien entrada la República en el siglo XIX, como se ve en este grabado. Bajamos los 3.000 metros de Quito, camino del nivel del mar, otra vez a Guayaquil, desde donde habríamos de continuar nuestro viaje siguiendo los pasos de Malaspina. Desde aquí, el día 1 de noviembre de 1790, partió la expedición rumbo a Panamá y México, cortando a los 2 días la línea ecuatorial. Hacía 450 días que salieron de Cádiz. Llevaban más de 20.000 kilómetros recorridos y solo habían tenido 5 muertos. Los sollados de las corbetas se iban llenando del valioso material científico, mientras Alejandro Malaspina maduraba las drásticas medidas de reforma para salvar aquel gigante enfermo que era el Imperio Español. Unas propuestas que estaban lejos de imaginar serían la causa de su dramático fin como marino y político al servicio de la corona española. En el capítulo siguiente veremos cómo el equipo del programa a bordo de la Bounty llega al puerto de Acapulco siguiendo los pasos de Malaspina por el Virreinato de Nueva España. Acapulco es hoy una bahía muy distinta al convertirse en uno de los enclaves turísticos más importantes del mundo. México, la capital, fue desde su origen azteca una ciudad única. En la actualidad es una de las urbes más pobladas y su contaminación alcanza niveles alarmantes. El esplendor del virreinato se debía sobre todo a las minas de plata de Guanajuato que visitaron los naturalistas. San Blas, puerto importante para la exploración de la costa del noroeste, pero situado en una zona de manglares que hacía insufrible la vida en él, es también un lugar sagrado para los huicholes. Los indígenas permitieron al equipo filmar las ofrendas en su roca sagrada y la ceremonia ritual del peyote.
ver hasta los lugares de donde salían, las enfermedades que no había medicinas ni vacunas, los tratamientos de aguas que no existían, hacían que su labor fuese difícil y en ella arriesgasen hasta la vida. Hay casos como el de Pineda de la expedición Malespina que murió a los 3 meses de llegar a Filipinas con unas fiebres, o de Leflin en la exploración del Orinoco en Venezuela. Es impresionante contemplar este paisaje desde aquí, desde la playa, por el lugar por donde pasó Malespina cerca de 200 años atrás, que apenas ha variado. Aquí, a pesar de que viven comunidades de negros y hay pueblos indígenas en las cabeceras de los ríos, la civilización del hombre blanco todavía no ha tocado sensiblemente estos bosques. Parece mentira que la codicia del hombre, proyectos de las naciones como la carretera que está diseñada, que va a llegar hasta Nuquí, puedan transformar esta belleza y esta vegetación en algo completamente diferente. Seguramente en pocos años esto será distinto. Sí. ¿Para llevar? Sí. Ah, buena pieza. El trabajo que realizamos de la exploración botánica de estas selvas es un trabajo contrarreloj, en contra de esta sociedad que se está comiendo la selva. Venimos como una vez a la semana aquí al pueblo a hacer mercado, y como allí no tenemos electricidad, una de las cosas más estupendas que nos encontramos aquí es una cervecita fría para gozarlo. Como todas las tardes, llueve. El Chocó es una de las regiones del mundo donde más llueve. Esto condiciona el que pueda desarrollarse una de las selvas con mayor biodiversidad del mundo. Esto era una heliconia de aproximadamente 3 metros, llegó a 2 metros y medio. Esta heliconia la encontramos entre los dibujos de la expedición de Mutis. El trabajo de recolectar ejemplares botánicos sigue siendo parecido al que hace 200 años realizaban los primeros botánicos. Las plantas se prensan entre papeles con una primera descripción a la espera de enviarse después al Jardín Botánico de Madrid. Selva. Aproximadamente el 40% de las plantas que hoy colectemos no están descritas para la ciencia. Entramos en el bosque y creemos adivinar las sensaciones que tuvieron Mutis, Ney, Henke o Humboldt la primera vez que pisaron estas tierras. Comparar lo que nosotros estamos haciendo hoy en día con los botánicos del siglo XVIII, que venían en otras condiciones donde los medios de transporte tardaban meses en volver hasta los lugares de donde salían, las enfermedades que no había medicinas ni vacunas, los tratamientos de aguas que no existían, hacían que su labor fuese difícil y en ella arriesgasen hasta la vida. Hay casos como el de Pineda de la expedición Malespina que murió a los 3 meses de llegar a Filipinas con unas fiebres, o de Leflin en la exploración del Orinoco en Venezuela. Es impresionante contemplar este paisaje desde aquí, desde la playa, por el lugar por donde pasó Malespina cerca de 200 años atrás, que apenas ha variado. Aquí, a pesar de que viven comunidades de negros y hay pueblos indígenas en las cabeceras de los ríos, la civilización del hombre blanco todavía no ha tocado sensiblemente estos bosques. Parece mentira que la codicia del hombre, proyectos de las naciones como la carretera que está diseñada, que va a llegar hasta Nuquí,
puedan transformar esta belleza y esta vegetación en algo completamente diferente. Seguramente en pocos años esto será distinto. Sí. Ah, buena pieza. El trabajo que realizamos de la exploración botánica de estas selvas es un trabajo contrarreloj, en contra de esta sociedad que se está comiendo la selva. Venimos como una vez a la semana aquí al pueblo a hacer mercado. Y como allí no tenemos electricidad, una de las cosas más estupendas que nos encontramos aquí es una cervecita fría para gozarlo. Como todas las tardes, llueve. El Chocó es una de las regiones del mundo donde más llueve. Esto es lo que queda de la fortaleza española que en un tiempo defendió la isla. Fue también un presidio, y en estas cuevas estuvieron presos durante la Guerra de la Independencia los insurrectos criollos chilenos desterrados por los españoles. Tan solo 100 años antes, el solitario Selkirk subía cada mañana a lo alto de este mirador, desde el que se contempla toda la isla. Aunque nosotros acometemos hoy la intrincada ascensión en cabalgadura, damos fe de lo penoso que debió ser para Selkirk subir todos los días hasta la cumbre, aunque según cuenta, el ejercicio diario le acabó haciendo capaz de trepar con una velocidad sobrehumana. En este paraje, durante más de 4 años, escrutaba ansiosamente el horizonte a la busca y espera de la nave salvadora que le arrancara de su aislamiento y le permitiera abandonar su dominio solitario para ver algún día a sus semejantes y quizá regresar a su tierra natal. Estos fuertes vientos que se levantan de improviso en estas islas del Pacífico son muy frecuentes y casi siempre presagian lluvia. Bajamos lo más rápido que pudimos a guarecernos antes de que oscureciera, y qué mejor sitio para pasar la noche que la cueva en la que habitó Alexander Selkirk durante años. Poco queda ya de su choza, que al parecer, después de muchos penosos trabajos, llegó a conseguir que fuera bastante confortable. Este pertinaz horizonte por el que nunca pasaba ningún barco era el paisaje una y mil veces contemplado mientras cavilaba sobre su triste destino. La experiencia de pasar la noche sin luz eléctrica e improvisando para cenar unas langostas que a duras penas conseguimos pescar y cocer sin más utensilio que un par de botes oxidados, evidenciaba lo inútil que nos podemos llegar a sentir cuando nos vemos privados de las comodidades a las que estamos acostumbrados en nuestras cómodas ciudades. Hay una humareda aquí increíble, ¿eh? Como la vida esta, ¿eh? Fíjate, Robinson aquí. Lo que sí era seguro es que allá nunca podríamos tener para nosotros solos esta imponente luna llena reflejándose en el sedante rumor de las olas. Con nuestra presencia en este lugar nos sentíamos de alguna manera invasores y profanadores. Sensiblemente estos bosques. Parece mentira que la codicia del hombre, proyectos de las naciones como la carretera que está diseñada que va a llegar hasta Nuquí, puedan transformar esta belleza y esta vegetación en algo completamente diferente. Seguramente en pocos años esto será distinto. Sí. Ah, buena pieza. El trabajo que realizamos de la exploración botánica de estas selvas es un trabajo contrarreloj, en contra de esta sociedad que se está comiendo la selva. Venimos como una vez a la semana aquí al pueblo a hacer mercado.
Y como allí no tenemos electricidad, una de las cosas más estupendas que nos encontramos aquí es una cervecita fría para gozarlo. Como todas las tardes, llueve. El Chocó es una de las regiones del mundo donde más llueve. Esto condiciona el que pueda desarrollarse una de las selvas con mayor biodiversidad del mundo. Esto era una heliconia de aproximadamente 3 metros, llegó a 2 metros y medio. Tenía, Esta heliconia la encontramos entre los dibujos de la expedición de Mutis. El trabajo de recolectar ejemplares botánicos sigue siendo parecido al que hace 200 años realizaban los primeros botánicos. Las plantas se prensan entre papeles con una primera descripción a la espera de enviarse después al Jardín Botánico de Madrid. La noche llega rápidamente en la selva. La frugal cena de arroz y pescado es el momento apropiado para charlar relajadamente de las incidencias del día pasado y planificar el trabajo del siguiente. Radio Exterior de España. Si estás lejos, siéntenos cerca. El incendio que desde este martes afecta a la Sierra del Desierto de Las Palmas, en el Levante español, sigue sin ser controlado y ha arrasado ya más de 1.800 hectáreas de pinos y matorrales. Las autoridades han calificado este siniestro como una verdadera catástrofe ecológica. Desde Lima, las corbetas Descubierta y Atrevida pusieron rumbo al puerto de Guayaquil en la Audiencia de Quito. No había amanecido cuando se presentó a la vista de todos un espectáculo tan nuevo como placentero: la bahía de Guayaquil. Esta hermosa zona andina es llamada la Avenida de los Volcanes. El equipo sobrevuela la línea del Ecuador, es decir, en la latitud 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. ...50 años antes, esta zona había sido el centro de la atención científica mundial. Hasta aquí llegaron sabios de la prestigiosa Academia de París bajo el mando de Charles-Marie de la Condamine. Cartesianos y newtonianos trataban de explicar la figura exacta del globo terrestre. Para poder saber cuál de estas dos teorías era la correcta, era necesario medir un grado de arco de meridiano lo más cerca posible del polo y otro en el ecuador, y compararlos. Por eso la Academia de Ciencias de París envió una expedición a Laponia y otra a la línea ecuatorial, en donde la única tierra accesible a los científicos europeos era la Audiencia de Quito en la América Española. Fue el primer gran experimento científico de escala planetaria. Por parte española participaron dos jóvenes marinos, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que llegaron a ser los promotores de la renovación científica en la España del siglo XVIII. Hoy, aquí, en la mitad del mundo, es uno de los días más importantes del año, pues justamente es el equinoccio de septiembre. Y en el mismo lugar en que los expedicionarios realizaban sus experimentos hace más de 250 años, los niños de un colegio japonés experimentan también ellos algo que solo ocurre 2 veces al año. A las 12 en punto del mediodía, el sol está en su cenit y los rayos caen completamente perpendiculares al suelo. Es por ello por lo que un objeto vertical no proyecta sombra alguna. ¡Arriba! A los científicos de la expedición les llamaron popularmente en Quito los caballeros del punto fijo. La labor que realizaron con los medios de la época fue tan extraordinaria que todavía hoy nos impresiona profundamente. Abrígate, Andrés, que cambiamos un misterio, ¿eh? Oye, se nota, ¿eh?
A este monumento en la mitad del mundo llegan turistas de todos los países para experimentar la sensación de tener medio cuerpo en el hemisferio norte y el otro medio en el hemisferio sur. La sensación de sentirse por unos momentos en el centro del mundo. Juan Fernández es una isla habitada. Sus escasos pobladores se agrupan en torno al único valle fértil. Viven de la pesca de la cotizadísima langosta, de la que exportan más de 70.000 ejemplares al año. Su aislamiento del continente le confiere una vegetación y fauna diferenciada que convierten a la isla en una interesante reserva natural. Esto es lo que queda de la fortaleza española que en un tiempo defendió la isla. Fue también un presidio, y en estas cuevas estuvieron presos durante la Guerra de la Independencia los insurrectos criollos chilenos desterrados por los españoles. Tan solo 100 años antes, el solitario Selkirk subía cada mañana a lo alto de este mirador, desde el que se contempla toda la isla. Aunque nosotros acometemos hoy la intrincada ascensión en cabalgadura, damos fe de lo penoso que debió ser para Selkirk subir todos los días hasta la cumbre, aunque según cuenta, el ejercicio diario le acabó haciendo capaz de trepar con una velocidad sobrehumana. En este paraje, durante más de 4 años, escrutaba ansiosamente el horizonte a la busca y espera de la nave salvadora que le arrancara de su aislamiento y le permitiera abandonar su dominio solitario para ver algún día a sus semejantes y quizá regresar a su tierra natal. Estos fuertes vientos que se levantan de improviso en estas islas del Pacífico son muy frecuentes y casi siempre presagian lluvia. Bajamos lo más rápido que pudimos a guarecernos antes de que oscureciera, y qué mejor sitio para pasar la noche que la cueva en la que habitó Alexander Selkirk durante años. Poco queda ya de su choza, que al parecer, después de muchos penosos trabajos, llegó a conseguir que fuera bastante confortable. Este pertinaz horizonte por el que nunca pasaba ningún barco era el paisaje una y mil veces contemplado mientras cavilaba sobre su triste destino. La experiencia de pasar la noche sin luz eléctrica e improvisando para cenar unas langostas que a duras penas conseguimos pescar y cocer sin más utensilio que un par de botes oxidados, evidenciaba lo inútil que nos podemos llegar a sentir cuando nos vemos. Nosotros navegamos ahora a bordo del buque escuela chileno Esmeralda rumbo a San Carlos de Ancud, en la isla de Chiloé. Su comandante nos explica que el rumbo que hoy seguimos debió ser muy parecido al que siguieron las corbetas Descubierta y Atrevida, aunque probablemente no tuvieran un día tan radiante como este de hoy. Las velas del Esmeralda se arrían siguiendo los pitidos de órdenes del contramaestre, una tradición que nos traslada a los tiempos en que el comercio marítimo mundial solo se hacía impulsado por los vientos. Timonel, estribor 15 grados de caña. Cantando proa cada 5 grados. Este pequeño y tranquilo puerto pesquero, que ha perdido su nombre hispano de San Carlos para quedarse con el indígena de Ancud, había sido fundado solo unas décadas antes de la llegada de la expedición, precisamente como resguardo de los buques que hacían la ruta del Cabo de Hornos. Hoy, las murallas de este fuerte son el testimonio de un pasado en el que era una pieza clave en el Imperio español. Chiloé fue uno de los últimos lugares en donde flameó la bandera española en América del Sur.
La situación de Chiloé en el extremo del continente, en el confín de las tierras habitadas, sus brumas y pertinaces lluvias, la profunda identificación del hombre con su terruño, sus verdes rías de mitos y leyendas, nos evocan una región de España de marisqueros y pescadores. Sin embargo, estamos a más de 12.000 kilómetros de Galicia y el paisaje y el paisanaje no es el mismo. Y al oeste con la arena de Cucao. Chiloé, 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 tierra de mitos, leyendas y querer, de paisajes verdes sin fin. Y aunque lejos me encuentre, allegación de voluntades de las cuales se solidarizan el día de hoy con un solo objetivo: hacer un pequeño recuento, o sea, recordar en primer lugar lo que significó la llegada de España en Chile. El reflejo nuestro significa recordar más quizás en la miseria en que nuestro pueblo quedó convertido después de la conquista. Esto no significa herir a los hermanos españoles, que para nosotros la dictadura fue mucho más peor que la asistencia de los conquistadores. La inusual presencia de españoles en este acto hizo que las palabras de don Carlos fueran conciliadoras hacia la historia, pues es el presente y sobre todo el futuro lo que realmente preocupa. Después de los discursos, el curanto estaba ya en su punto y comenzó la fiesta. El olor que empezaba a desprender esta para nosotros insólita mariscada con patatas era exquisito, propio de todo almuerzo que se hace con tiempo, sin prisa y con unos cuantos siglos de sabiduría popular. oye, pásame el cuchillo, no, pero ya... Esta es la playa de Tenaún. Cuenta la tradición que cuando Malaspina llegó a estas costas tuvo lugar un extraordinario encuentro entre su amigo el marino don José de la Moraleda y la bruja más famosa del lugar. Esta bruja puso en seco el barco de Moraleda y este, admirado por sus increíbles poderes, le regaló un libro que sería desde entonces el libro mágico de la brujería en esta isla. Durante nuestra estancia aquí nos han contado multitud de leyendas como esa. Y es que aquí en Chiloé la fantasía y lo insólito forma parte de la realidad cotidiana de los habitantes que aquí viven. Por ejemplo, la casa que había aquí hace unos instantes, como ven, ha desaparecido y probablemente se encuentre en otro lugar de la isla, a muchos kilómetros de aquí. Bueno, esto no ha sido un truco cinematográfico ni tampoco magia. Ya les decía que aquí en Chiloé ocurren cosas muy especiales. Cuando una persona se quiere ir a vivir a otro sitio, no se construye una casa nueva o se compra otra. Sencillamente se la lleva consigo. Y esto es gracias a un sistema de colaboración entre vecinos muy ancestral llamada la Minga de Chiloé. ¿Qué vamos a hacer con este edificio antiguo? Y con unas cuantas millas sobre su casco, el insólito buque arriba a su nuevo destino. Todo ha resistido bien y a primera vista no se descubre ningún desperfecto. Pero a partir de este momento comienza lo más difícil. El arrastre es ahora cuesta arriba y ha de hacerse con mucho cuidado. No se sabe lo que habrá podido sufrir la estructura que podría ceder por el sitio menos pensado. A los toros, ya muy castigados, les cuesta cada vez más tirar de la casa que pesa bastante a causa del agua que la empapa. Todos están muy cansados y hay que recobrar fuerzas. Los últimos metros son los de mayor dificultad.
Y por fin se ha conseguido. Gracias a la desinteresada ayuda de sus vecinos, la familia, que tan solo hace unas horas vivía al otro lado de la ría, se encuentra con su residencia instalada en su nuevo terreno. Todo acaba en una alegre fiesta recompensa a la solidaridad. El vino, la chicha de manzana y la música se prolongan hasta la noche. Cuando mañana se levanten los habitantes de Tenaún, todo será como cualquier otro día. Lo único que habrá cambiado ligeramente será el paisaje. Desde Chiloé las corbetas continúan su viaje hacia el norte. Mientras la Descubierta se dirige al puerto de Valparaíso, la Atrevida pone rumbo a la isla de Juan Fernández. Hasta el viaje de Juan Fernández en el siglo XVI, la navegación entre el Callao y Valparaíso se hacía costeando. Recorrer los 4.500 kilómetros que separan los dos puertos duraba nada menos que 6 meses debido a la corriente de Humboldt que sube desde el sur. Pero Juan Fernández se alejó muchas millas de la costa, reduciendo la travesía a tan solo un mes. Juan Fernández era un magnífico navegante y astrónomo, y fue tanto el asombro que causó su viaje que al llegar a Lima nuevamente, la Inquisición lo juzgó como brujo. Desde Chiloé las corbetas continúan su viaje hacia el norte. Mientras la Descubierta se dirige al puerto de Valparaíso, la Atrevida pone rumbo a la isla de Juan Fernández. Hasta el viaje de Juan Fernández en el siglo XVI, la navegación entre el Callao y Valparaíso se hacía costeando. Recorrer los 4.500 kilómetros que separan los dos puertos duraba nada menos que 6 meses debido a la corriente de Humboldt que sube desde el sur. Pero Juan Fernández se alejó muchas millas de la costa, reduciendo la travesía a tan solo un mes. Juan Fernández era un magnífico navegante y astrónomo, y fue tanto el asombro que causó su viaje que al llegar a Lima nuevamente, la Inquisición lo juzgó como brujo. En la nueva ruta que abrió Juan Fernández se encontraba este archipiélago que hoy lleva su nombre. Durante siglos, estas islas fueron refugio de piratas, corsarios, balleneros, contrabandistas y también de expediciones científicas como la de Vancouver o la del propio Malaspina. La isla de Juan Fernández se llama también la isla de Robinson Crusoe. El novelista Daniel Defoe sitúa aquí en Juan Fernández su famosísimo personaje Robinson Crusoe, aquel navegante inglés que durante 28 años vivió de náufrago aquí en la más completa de las soledades. Estamos arribando a la isla Robinson Crusoe. Estamos distantes 600 kilómetros del continente. Vamos a aterrizar en una pista rústica, parte del encanto de este archipiélago, al cual vengo ya por más de 30 años. Y estoy tan enamorado como cuando recién la conocí. Pero el personaje ficticio de Robinson Crusoe está basado en la peripecia real del marino escocés Alexander Selkirk, que habitó completamente solo en esta isla durante 4 años y 4 meses, hasta que acertó a pasar por allí el filibustero Dampier y lo rescató. Casi había olvidado el idioma y le costó no poco esfuerzo adaptarse nuevamente a la vida social. Al regresar a Londres, su historia llegó a oídos de Daniel Defoe, que escribió su célebre Robinson Crusoe, una de las grandes novelas de aventuras de todos los tiempos.
Desde la pista de aterrizaje bajamos por un tortuoso camino al pequeño embarcadero desde donde iremos en lancha a la parte sur de la isla. Para las gentes de Tenaún. Hombres y bestias, juntos en este descomunal esfuerzo, nos permiten por unos momentos poder vislumbrar cómo se pudieron llevar a cabo en el pasado las enormes empresas de construcción e ingeniería. La primera parte de este insólito sistema de mudanza ha terminado. Se ha arrastrado la casa a la orilla en el momento en que la marea estaba más baja. Hasta que no comience de nuevo a subir, hay tiempo para que todos, incluidos los animales, recuperen energías. A medida que la marea sube, la estructura comienza a flotar como un barco. Al parecer, todos los cálculos estaban bien hechos y la casa, poco a poco, parece querer navegar. Y cómo no, esta embarcación recién botada ha de llevar en su singladura por la ría de Tenaún una bandera que la identifique. Le corresponde el honor al maestro carpintero. Un buzo mariscador amarra a las yugueras las maromas de dos pesqueros que ahora harán de remolcadores. Con su imagen a medio camino entre una procesión marinera del Carmen y las operaciones de rescate de un maremoto, la casa inicia su navegación hasta el otro lado de la ría. Y con unas cuantas millas sobre su casco, el insólito buque arriba a su nuevo destino. Traslada a los tiempos en que el comercio marítimo mundial solo se hacía impulsado por los vientos. Timonel, estribor 15 grados de caña. Cantando proa cada 5 grados. Este pequeño y tranquilo puerto pesquero, que ha perdido su nombre hispano de San Carlos para quedarse con el indígena de Ancud, había sido fundado solo unas décadas antes de la llegada de la expedición, precisamente como resguardo de los buques que hacían la ruta del Cabo de Hornos. Hoy, las murallas de este fuerte son el testimonio de un pasado en el que era una pieza clave en el Imperio español. Chiloé fue uno de los últimos lugares en donde flameó la bandera española en América del Sur. La situación de Chiloé en el extremo del continente, en el confín de las tierras habitadas, sus brumas y pertinaces lluvias, la profunda identificación del hombre con su terruño, sus verdes rías de mitos y leyendas, nos evocan una región de España de marisqueros y pescadores. Sin embargo, estamos a más de 12.000 kilómetros de Galicia
Y el paisaje y el paisanaje no es el mismo. Y al oeste con la arena de Cucao. Chiloé, 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 tierra de mitos, leyendas y querer, de paisajes verdes sin fin. Y aunque lejos me encuentre, no te olvidaré. Nueva Galicia, como llamaron los conquistadores a Chiloé, era un inmenso bosque. Y el bosque se convirtió en la principal riqueza de la isla. En el pasado, sus árboles salían rumbo a El Callao o Guayaquil para formar ese otro bosque flotante que eran las escuadras de la Armada Española. Imagínense la majestuosa vista de un bosque inmenso todo lleno de árboles tan robustos que no es extraño sacar de uno solo 500 o 600 tablas de calidad sobresaliente. Anualmente son más de 200.000. Experimento científico de escala planetaria. Por parte española participaron dos jóvenes marinos, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que llegaron a ser los promotores de la renovación científica en la España del siglo XVIII. Hoy, aquí, en la mitad del mundo, es uno de los días más importantes del año, pues justamente es el equinoccio de septiembre. Y en el mismo lugar en que los expedicionarios realizaban sus experimentos hace más de 250 años, los niños de un colegio japonés experimentan también ellos algo que solo ocurre 2 veces al año. A las 12 en punto del mediodía, el sol está en su cenit y los rayos caen completamente perpendiculares al suelo. Es por ello por lo que un objeto vertical no proyecta sombra alguna. ¡Arriba! A los científicos de la expedición les llamaron popularmente en Quito los caballeros del punto fijo. La labor que realizaron con los medios de la época fue tan extraordinaria que todavía hoy nos impresiona profundamente. A este monumento en la mitad del mundo llegan turistas de todos los países para experimentar la sensación de tener medio cuerpo en el hemisferio norte y el otro medio en el hemisferio sur. La sensación de sentirse por unos momentos en el centro del mundo tiene su gracia. Si existe una ciudad del mundo donde parece que el tiempo se haya detenido, esa es Quito. Todo nos sumerge aquí en la América urbana colonial, aquella que vivieron los caballeros del punto fijo hace 250 años. En sus plazas y mercados encontramos gentes de rasgos, usos y costumbres inmemoriales, eco de épocas pasadas, aún vivas. Este dibujo de la expedición Malaspina reproduce una forma de viajar a lomo del sirviente indígena que les llamó la atención por su crueldad. Para observar la reacción de la gente, el equipo hizo una reconstrucción de la escena. La indiferencia fue casi general, pues hoy, aunque no cargan personas, los bultos que